Hola chicos, en este video veremos la interfaz de Unity para familiarizarnos con ella y poder trabajar mucho más eficiente. La primera ventana, la primera sección, es la ventana central, la sección de escena. En esta ventana es donde vamos a poder ver, manipular los diferentes objetos que existan en nuestro escenario. A pesar de que desde aquí los podemos manipular, cambiar su posición, su rotación, su escala, algunas otras características, no es la única y tampoco podremos trabajar solo desde esta ventana. Del lado izquierdo tenemos la ventana de jerarquía. La ventana de jerarquía nos va a mostrar todos los objetos que existan en esta escena, sean visibles o no, estén activados o no. En esta primera escena tenemos dos objetos, una cámara y una luz. Pero por ejemplo, podemos crear un objeto vacío. Aquí vemos, aquí está ese objeto vacío que acabamos de crear. Sin embargo, como no tiene ningún otro elemento, algún otro componente, no lo logramos visualizar y tampoco seleccionarlo. Para eso nos va a servir la jerarquía, para ver los elementos que existen realmente y poder seleccionarlos de manera específica. También como para poder visualizar las relaciones padre e hijo, las relaciones jerárquicas entre los diferentes objetos. En este caso tenemos tres objetos que están al mismo nivel jerárquico. La siguiente sección, en la parte inferior, tenemos la ventana de Project. Y esta carpeta o esta sección nos va a permitir ver todos los elementos que existan o que en algún momento se van a necesitar dentro de nuestro videojuego. Nuestra carpeta raíz es la carpeta Assets. Y a partir de aquí vamos a crear todas las subcarpetas y agregar todos los elementos, todos los recursos que necesitemos. Pueden ser modelos, audios, scripts, todo lo que necesitemos va a estar dentro de la carpeta Assets. Esta carpeta, a su vez, es accesible desde donde hayamos guardado nuestro proyecto. Aquí vemos la estructura de un proyecto editable de Unity y esta primera carpeta de Assets es exactamente la que tenemos aquí. Al ubicarla dentro del explorador de Windows, también podemos editar los archivos, podemos agregar, podemos eliminar, podemos configurar. Si bien podemos hacerlo desde Windows, lo más recomendado sería hacerlo siempre dentro de la interfaz de Unity, ya que son recursos, son elementos que se están utilizando por otras secciones, por otros objetos, y configurarlos de manera externa podríamos llegar a dañar o corromper parte de nuestro proyecto. Entonces, aunque los tenemos ubicados dentro de Windows, lo más adecuado sería siempre editarlos, siempre manipularlos desde la interfaz de Unity. Esta pestaña de Project nos va a interesar o la vamos a estar utilizando mientras estamos editando nuestro proyecto, nuestro escenario. Una vez que echemos a andar la simulación, todo lo que tengamos aquí y todo lo que podamos configurar se va a hacer únicamente de manera temporal, por lo cual la sección de Project, mientras esté en simulación, no nos interesa tanto. La que nos interesaría en esa situación es la sección de la consola. La consola, como en cualquier otro lenguaje de programación o cualquier otra herramienta de desarrollo, por la consola es donde vamos a ver los mensajes del sistema. Pueden ser errores, pueden ser warnings, pueden ser mensajes que nosotros mismos mandemos. Entonces, mientras estemos en simulación, la ventana que nos interesa ver es la ventana de consola. Una vez detengamos la simulación y estemos editando nuestro escenario, la ventana que nos interesa es la de Project. Como son situaciones, la simulación y sin simular, totalmente excluyentes, realmente no pasa nada que no veamos ambas ventanas al mismo tiempo, ya que nunca las vamos a necesitar en exactamente el mismo momento. Por eso pueden compartir sección sin muchos problemas.
Del lado derecho tenemos la ventana de inspector. En el inspector vamos a ver todos los componentes que construyen a un objeto. La cámara, vemos que tiene tres componentes. Un transform, que ahorita hablaremos más en detalle de este componente cámara, y un audio listener. El componente camera es el componente que realmente hace funcionar a este objeto como si fuera una cámara. El componente audio listener es el que permitiría, cuando tengamos audio en nuestro juego, que sea captado por el usuario. Si un audio se está reproduciendo y este componente que tiene el audio listener está dentro del área de detección de ese audio, nuestro jugador lo percibiría por sus audífonos o por sus bocinas. La luz direccional, también vemos que tiene un componente transform, pero en este caso solo tiene un componente más, que es el componente light. Este componente light es el que realmente hace funcionar a este objeto como si fuera una luz, en este caso una luz direccional, aunque lo podremos configurar como una luz de diferentes características. Y dentro de este componente es donde podemos configurar todos los parámetros para hacerla más tenue, más fuerte esa luz, cambiarle el color, en general todo lo relacionado a esa luz. El objeto que acabamos de crear es un objeto vacío y vemos que solo tiene un componente transform. El componente transform es indispensable en todos los objetos que existan en una escena, ya que el componente transform es quien nos guarda los valores de posición, los valores de rotación y los valores de escala. Son tres parámetros indispensables para cualquier elemento, para cualquier objeto en un escenario 3D e incluso en un escenario 2D. Para que pueda existir en una escena, debe de tener una posición, debe de tener un valor de rotación y debe de tener un valor de escala. Eso es indispensable. Por eso, a diferencia de, por ejemplo, la cámara, que podemos habilitarla, deshabilitarla, la luz, que también podemos deshabilitarla o habilitarla, el componente transform no podemos deshabilitarlo, ya que si existe en la escena, la jerarquía nos lo muestra y al existir en la escena, sí o sí, debe de tener estos tres parámetros. Regresamos al centro, pero ahora en otra pestaña, que es la pestaña de Game. La pestaña de Game nos va a mostrar la vista que tiene nuestra cámara. El cono de visión que tiene esa cámara es lo que vamos a ver desde la ventana de Game. Si bien Unity nos ofrece esta configuración en la cual la escena y Game están compartiendo sección, ya que sucede algo similar con consola y project, Game es lo que nos interesaría ver cuando iniciamos la simulación. Una vez detenida la simulación, estamos editando, estamos configurando nuestro proyecto, sería la ventana de escena. Aquí sí vamos a aprovechar una de las características de Unity y es tener una interfaz modular. Eso quiere decir que las diferentes ventanas que ya hemos visto y que necesitaremos nuevas ventanas más adelante de nuestro desarrollo, las podemos configurar a nuestro gusto, ya sea cambiando las posiciones, cambiando los tamaños, e incluso distribuyéndolas de manera diferente. Lo que vamos a hacer con la ventana de Game es traernos esta pestaña y posicionarla en la parte inferior, reduciéndole un poquito de espacio tanto a Project como a la consola, pero así vamos a tener siempre visible la vista del jugador, la vista de nuestra cámara, que ahorita como no tenemos tantos elementos en pantalla, pues va a ser un poco más difícil percibir el movimiento, pero lo que capta nuestra cámara principal es lo que se va a visualizar en esta sección. Y haciendo este pequeño cambio, aunque echemos a andar nuestra simulación, vamos a seguir viendo nuestra sección de escena, que aquí podemos ver perfectamente qué está pasando desde una vista general, pero también teniendo la vista del jugador, que esto sería cómo interactuaría
nuestro usuario qué es lo que vería, cómo se movería. Mientras estemos en desarrollo, nos interesan ambas vistas. Con este pequeño cambio, nos va a ser mucho más fácil testear nuestros desarrollos. Al igual que como cualquier otra ventana, podemos cambiar las posiciones. Otra configuración que nos puede ser útil es acercar la jerarquía al inspector, ya que vamos a necesitar hacer relaciones entre diferentes componentes y diferentes objetos. Esto ya va más a su gusto, conforme a su práctica, a su experiencia, pues van a encontrar, van a elegir diferentes configuraciones que les faciliten su trabajo.